El régimen está diseñado para torturar, para oprimir y para matar. Le voy a poner otro ejemplo, Héctor. El otro día yo hablaba con un señor, porque estábamos hablando de que, precisamente de esto, de la monarquía que se ha establecido en Cuba. Y el señor me decía una frase, porque para decir frases son especialistas, una consigna. Y decía su consigna. Y yo le decía, no, pero espérate, no me digas consigna. Vamos a conversar. Y nos pusimos a hablar, estuvimos hablando cerca de 1 hora. Yo le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. En abril del año 2003, Fidel Castro, en un discurso a la Asamblea Nacional, dijo que él iba a estar en el poder hasta que la naturaleza se lo permitiera. ¿Cómo se llama eso? Dime el nombre de eso. ¿Cómo se llama eso? No hay respuesta. Es decir, ellos ideológicamente están desarmados. Ellos no pueden proteger, no pueden seguir defendiendo la barbarie, porque es una barbarie. Y entonces vino la otra pregunta. Me dijo, no, sí, pero el compañero Fidel, cuando se enfermó la asamblea, digo, no, asamblea ninguna, porque él hizo una carta que la leyó Carlos, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido. No, otro Carlito, uno que tenía él ahí de asistente. La leyó en la televisión nacional, y el señor dijo, así con todas las letras, yo delego este carguito a este carguito al otro, y el cargo, el mandamás, a mi hermano Raúl. Ahí no hubo asamblea. Ahí no hubo reunión. Eso fue una delegación de poder. Una delegación de poder al hermano. Y ahora el hermano está diciendo que en el 2018 se va a retirar. Y el hijo de él, Alejandro Castro Espín, ya está en punta. Entonces yo le decía, ven acá, chico, entonces para tú tener aspiraciones políticas en Cuba, tienes que ser Castro. Tienes que serlo. Porque no hay otra alternativa. O eres Castro o eres delfín de ellos. Eres un delfín de ellos. O eres esclavo. Tienes 3 opciones. Bienvenidos, profesores, a Campus Global. Acabamos de ver un video de la emisora La Poderosa, de unos revolucionarios cubanos que están en Miami. Vamos a contextualizar el tema. El gobierno cubano, ¿ustedes qué piensan en qué ha beneficiado pues este tipo de gobierno en las relaciones internacionales? ¿Ha sido bueno, ha sido malo? ¿Qué aciertos y desaciertos ha tenido? Para hablar de un país, yo considero que es importante hablar de su población, no tanto del gobierno como tal, ¿no? Finalmente lo que importa es mirar cuál ha sido el bienestar o cuál es el bienestar de la población de un país determinado. En el caso de los cubanos, pues yo comparto en parte lo que planteaba este señor del video. Es cierto que están bajo un régimen revolucionario que lleva ya casi 55 años. No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Si estás en contra del gobierno, pues eres perseguido, eres golpeado, eres encarcelado. Y como muestra de ello, pues tenemos el montón de exiliados que hay en Estados Unidos, concretamente en la parte de la Florida y Miami, ¿sí? O sea que realmente desde ese punto de vista, pues parece que el modelo que impera en la isla no es el más beneficioso, ¿no? Entonces yo intentaría abordar esto más desde el punto de vista de los efectos que hay en la población cubana. Fundamentalmente desde las relaciones internacionales no me parece que uno deba pensar que hay cosas buenas y malas. Más bien creería, como Leonel lo apunta, que hay efectos que son consecuencia de un manejo administrativo determinado. Cuba adopta un modelo que se convierte en régimen a partir del año 59. Es un contexto muy diferente al actual, es decir, que la Cuba de 5 décadas atrás está, por supuesto, amparada a unas características distintas a las que hoy vivimos. Consecuencia de ello es notar una sociedad mucho más equilibrada en términos sociales que otras sociedades latinoamericanas, por ejemplo. Sin el ánimo de defender la revolución cubana, sí creo que las consecuencias en ese sentido son positivas, pero también hay consecuencias de orden negativo, porque estamos hablando de la única dictadura que hay en América Latina, estamos hablando del único régimen represivo categóricamente de América Latina, y eso hace que, por supuesto, los efectos desde esa perspectiva sean negativos, si se considera que en América Latina la democracia ya triunfó. Después de los años 90, la democracia en América Latina, con todas sus imperfecciones, porque por supuesto que hay unos modelos democráticos o sistemas democráticos con muchas imperfecciones,
Cuba es el único país del continente que no posee una democracia. Entonces me parece que visto desde esa perspectiva, por supuesto que hay efectos positivos, efectos negativos, que bien vale la pena que conversemos. Yo en general pensaría que son más las cosas malas que buenas. Como han dicho los compañeros, a estas alturas todavía dictaduras en América Latina es una cosa penosa, no es una cosa defendible, ni nadie tendría por qué estar defendiendo un régimen dictatorial. Las supuestas mejorías económicas todos los días se deterioran más. La igualdad cuando todos estamos mal no es para mí una cosa deseable. Y es un sistema económico que está colapsando, que está empujando a que esas supuestas o que en algún momento ventajas que tuvo la población cubana con respecto a los promedios de las condiciones de vida en América Latina, ellos sean más altas, se están deteriorando. Entonces yo creo que independientemente si lo vamos a juzgar o no, que nosotros no somos los llamados, sino los hechos están diciendo que es un organismo que está descontextualizado, que es como una especie de dinosaurio que no sabemos por qué se ha muerto, que hay gente que cree que debe seguir, pero que es un animal que no debería estar existente porque está completamente desarticulado de lo que está pasando en el entorno. Bueno, en temas económicos sabemos que Cuba se ha sostenido por la exportación de azúcar, por el subsidio que le ha dado Rusia y el apoyo que ha dado Venezuela. De perder este apoyo, de las relaciones y todo esto, ¿cuál es el futuro de Cuba en los sentidos internacionales, en las relaciones? Yo diría que el restablecimiento de las relaciones se produjo o se hizo oficialmente evidente para todos el pasado 20 de julio, cuando se hizo la bandera cubana en la embajada de Cuba en Washington, ¿no? Pero el proceso de normalización, que es lo que viene, es lo más, digamos, complejo, porque eso implica sentar en una misma mesa a dos posturas que son completamente antagónicas y sobre todo que han tenido durante 54 años y ya casi 8 meses un montón de diferencias que no se han solucionado. Y eso va a implicar que se sienten a darle solución a todo esto, lo cual te darás cuenta que es muy, muy complejo. Mientras que este proceso de normalización toma lugar, yo pensaría que no va a dejar resistir ayuda o apoyo económico por parte de Venezuela mientras pueda hacerlo. Venezuela casi que está también en declive, un poco como Cuba, por parte de Rusia, por parte de China, otros aliados, otros, digamos, socios que tiene Cuba. O sea que en principio yo no vería a corto plazo un corte, digamos, del apoyo económico que recibe Cuba a otros países. Económicamente coincido con Juan David en que el sistema como tal se reventó, es decir, colapsó. No es un asunto reciente, es posterior incluso a la época de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética era la que soportaba en gran medida este modelo. Pero la respuesta precisamente a esa crisis viene de varios años atrás, cuando el mismo gobierno cubano, liderado primero por Fidel, posteriormente por Raúl Castro, empieza una serie de reformas que permiten incluso el flujo o la circulación de capital. Bueno, no es un secreto que Cuba ha sido capitalista siempre, es decir, hay capitalismo de Estado y capitalismo de manos privadas. En ese sentido, pues hablamos de un capitalismo de Estado categórico desde el 59 hasta el presente. Pero las reformas lideradas desde finales de los años 90 y durante toda la década, digamos, de principios del siglo XXI, fue un gran indicador de que el sistema estaba reventado y que había que abordarlo a través de esa serie de reformas. Gradualmente se pudo evidenciar que el momento que estamos viviendo en el presente se iba a dar. Por supuesto, no es lo mismo pensarlo en tiempos de George Bush, republicano, que en tiempos de Barack Obama, demócrata. Mucho más fácil el acercamiento. Entonces, coincido también en que no es algo brusco, sino que es un proceso que gradualmente se va dando. Yo sí visualizo a Cuba, de pronto es un poco aventurero, pero visualizo una isla ya con un fenómeno de libre mercado en menos de 10 años. Y, por supuesto, muy presionado por los Estados Unidos de América, por la economía de libre mercado a nivel internacional, pero ante todo muy presionado desde esa perspectiva de la eliminación del embargo, que yo creo que se dará no muy lejano en el tiempo. Para retomar lo de Rusia y Venezuela, ¿usted cree que el restablecimiento de las negociaciones es un negocio que favorece a Cuba para sopesar, digamos, el vacío que puede dejar Rusia y Venezuela? Y que favorece a Estados Unidos, más bien es una estrategia como de Obama para
como justificar su premio Nobel y pues como su candidatura hasta el momento. Sí, pues yo creo que son dos necesidades diferentes. El régimen cubano está como en cuidados intensivos. No se va a morir pasado mañana, pero no se va a aliviar. Está en las últimas. Y las circunstancias económicas que hoy son más evidentes, que son muy graves, porque, como hemos mencionado, lo sostuvo la Unión Soviética con gasolina a precios ridículos, con azúcar a valores sobreestimados, colapsa la Unión Soviética y se le aparece, bueno, un tiempo sufre la economía cubana y se queda un poco en el aire, y eso es lo que obliga a abrir la isla a inversionistas europeos y turismo, y milagrosamente se le aparece el régimen de Chávez que lo subsidia. Más o menos las cuentas no están muy claras porque en Cuba no hay, y en Venezuela menos, no hay cuentas claras, pero puede estar entre unos 6 y 9 billones de dólares al año, y eso lo sostuvo. Pero como Venezuela está también colapsando, pues Cuba sabe que en este momento ya no hay más salvadores. China puede que haga inversiones y de hecho la ha hecho. Rusia puede anunciar que va a hacer inversiones, pero Rusia no tiene dinero para hacerlo. Y finalmente no hay nada más que hacer. La forma rápida de resolver el problema, por lo menos de efectivo, es que Cuba está recibiendo de Estados Unidos unos 2 billones de dólares al año en remesas, y hacer las paces, entre comillas, con el acuerdo que Obama les acaba de entregar, de facilitarles de $500 trimestrales de remesas a 2.000, eso es cuadruplicar las remesas, eso te va a dar caja, por lo menos para que la gente no sufra tanto como en el camino en que estaban. Entonces, no tiene ningún salvador en este momento, sino que aferrarse al que fue su enemigo mortal toda la vida. Y el presidente Obama es un presidente que no ha tenido ningún éxito importante, y en el campo internacional mucho menos, y él quiere terminar su gobierno con un legado, haciendo algo que sea visible, aunque muy dudoso, en que después el desarrollo se pueda concretar, y por eso pues lo más fácil es hacer un acuerdo sospechoso con Irán, un acuerdo sospechoso con Cuba, y porque Corea del Norte no quiso, pues hubiera agregado 3, pero él sí es capaz de hacer una sesión espiritista para hacer un acuerdo con Stalin, lo hace, pero es porque él necesita algo que deje un mensaje de que su gobierno en términos internacionales tuvo algún éxito, porque en términos reales no lo tuvo. Entonces son dos necesidades que se juntan, a los dos les sirve, y eso es lo que estamos viendo en estos supuestos acuerdos de mejorar las relaciones. Es decir, la postura de los republicanos es categórica. Los republicanos, si bien dejan entrever algunos mensajes donde se pueda percibir que hay un fracaso del bloqueo, ellos insisten en que el bloqueo funciona y que seguirá funcionando en la medida en que solo con ese bloqueo van a forzar un cambio en la dinámica política al interior de la isla, que van a llevar, en teoría, al cambio de régimen hacia un modelo o un sistema democrático. Lo segundo es que el tema de la revolución cubana, difícilmente en la isla van a aceptar perder. Es decir, ellos se van a mantener a muerte en la defensa de una revolución que comenzó en 1959 como revolución nacionalista, que en el tiempo cambió a revolución de orden socialista, pero que todavía hoy defienden como una revolución de tipo nacionalista, y van a muerte con ella porque ellos no van a dar su brazo a torcer frente a un gran enemigo o archirrival como es Estados Unidos. Bueno, o sea, es bien complejo. Perdón, y para todos, ¿creen que el embargo de Estados Unidos contra Cuba funcionó o no? Yo creo que sí. Yo sé que yo creo que es un poco ir como en contra de la corriente, pero yo creo que el embargo funciona. El problema es que no han entendido que es un embargo. Un embargo es una táctica, en términos de guerra es como el sitio, como sitiar algo. Usted tiene dos opciones de combatir, una en el campo de batalla frente a frente, si el enemigo da batalla, y la otra si el enemigo se pone en su castillo. Yo lo que hago es un sitio, lo rodeo, y simplemente es una cuestión de tiempo. Espero que se muera de hambre. Y cuando se muere de hambre o se está muriendo de hambre, el enemigo, si no tiene más opciones, saca una bandera. Eso es un sitio, eso es un embargo.
pero es una fórmula larga en el tiempo, eso no es de 2 días. El problema que el embargo no ha funcionado no es porque no funcione, sino porque tuvo la suerte, como dije, que lo sostuviera la Unión Soviética, de que después lo sostuviera Venezuela. Pero como se acabó el apoyo, el embargo va a ser efectivo ahora. Para mí el error de Obama es como si yo me voy a pescar, tiro una carnada, espero 4 horas y cuando va a picar el pescado digo, no, esto está muy largo, yo corto la carnada y le echo la culpa a la carne de decir, esa carnada no sirve. No, es que al otro no le había dado hambre. El asunto es que a este todavía no tenía el hambre suficiente y el error es decir que el embargo no funciona. El embargo funciona. Lo que pasa es que había que darle el tiempo suficiente. Y la teoría de que el embargo no funciona, que dicen que no, que es mejor que haya un contacto para que el contacto vaya haciendo una transformación, pues si eso es cierto, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, porque el embargo es parcial. Estados Unidos de alguna manera sí cierra la puerta a Cuba, pero Cuba tiene relaciones con otros países. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si estuvo en contacto con europeos, si vio democracia, si vio la libertad, por qué no se contagiaron de libertad? O sea, porque dicen que el contacto sí funciona, porque Cuba estuvo en contacto. Los cubanos pueden, en teoría, ver libros de Estados Unidos, porque los libros están eximidos del embargo, pero los cubanos no leen libros, no porque no quieran, sino porque el régimen no los deja leer libros. Ellos pueden ir a Internet y en Internet se conectarían con el mundo externo y habría la supuesta transformación. Los cubanos no van a Internet porque no quieran, sino porque no los dejan. El problema no es el embargo, el problema es que es un pueblo que está sometido a un régimen dictatorial dirigido por una clase militar corrupta y rica que es la dueña de la economía del país. Yo coincido con el profesor Juan David en que el embargo funciona en parte. Lo que pasa es que inclusive el mismo término bloqueo yo considero que ha sido usado de forma estratégica tal vez por el mismo gobierno cubano para hacerle creer al mundo que justamente el embargo, que es distinto, es lo que ha causado el retroceso económico y social de la isla. Entonces realmente no es un bloqueo. O sea, Cuba lo que plantea es, el oficialismo, es que Estados Unidos nos bloqueó y como nos bloqueó nosotros estamos ahora en una situación que es la que tenemos. Entonces no es del todo cierto, porque es verdad lo que dice el profesor Juan David, Cuba tiene relaciones comerciales con Canadá, con China, con Brasil, con Rusia, con Holanda, y bueno, si realmente la situación de Cuba se explicase por el embargo del bloqueo, entonces ¿qué diríamos de Venezuela hoy? Que tiene una situación muy similar y sin embargo no tiene ningún embargo de la magnitud que lo tiene Cuba. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, el embargo ha funcionado en parte, pero el fracaso de la revolución cubana ha sido justamente el modelo que han implementado, que como ya lo mencionaron los compañeros, va en contra de lo que predomina en el mundo, que es el sistema capitalista. Nos guste o no, estemos de acuerdo con él o no, tenga falencias o no, ese sistema que de una u otra manera pues va imperando. Solo en función de complementar, yo diría que depende desde dónde se mire, uno aseguraría que el embargo funcionó o no. Creería definitivamente que el embargo funcionó en la medida en que la situación es muy similar a cuando se planteó. Es decir, se mantuvo en el tiempo y las consecuencias son evidentes. Y si se sitúa uno desde el ámbito latinoamericano, hay quienes ya están pensando que el embargo no funcionó y que Cuba está forzando a que los Estados Unidos cedan, porque, entre otras cosas, la dinámica de interacción entre América Latina y Washington está mediada por Cuba. Y entonces, aparentemente, dirían quienes lo miran desde América Latina hacia el norte, Washington está teniendo que ceder y por eso este acercamiento. Entonces digamos que es muy relativo, depende de dónde se sitúe, pero sin duda que el embargo ha funcionado, pues estamos en la misma situación de hace más de 50 años. En estos momentos hay alrededor de 6 Castro dominando todo el escenario. Todo el escenario. La hija, el sobrino, el primo, el novio de la hija, el nieto de la prima. Es decir, 3 familias, Castro, Espín y Soto. Son sí, prácticamente... ellos son los únicos que tienen... han convertido a la isla en una finca privada, en un patrimonio de la familia Castro. En eso es lo que han convertido. Y a los cubanos que defienden ese régimen, como yo se lo digo muchas veces a ellos, porque yo me topo mucha gente que defiende el régimen. Yo digo, mira, yo soy un hombre libre. Yo puedo decir lo que quiera de Obama, yo puedo decir lo que quiera de mí, yo puedo decir lo que quiera de mis amigos, yo puedo decir lo que quiera.
Pero tú tienes que servir a tus amos. Tú tienes que hacer lo que tus amos te dicen, tienes que pensar lo que tus amos te digan que piensas, y tú tienes que seguir las normas que tus amos imponen en tu vida. Como vimos en el video, ¿cómo se puede negociar con un régimen monárquico donde lo militar manda la parada, donde ellos gobiernan el país? ¿Cómo se puede negociar con eso? Yo creo, Carolina, que también quienes están por fuera y quienes son críticos y cuestionan el modelo o el sistema como tal, el régimen, le ponen adjetivos que no son. Monarquías en América no hay en este momento. Ese es un régimen autoritario, a diferencia de lo que sería un régimen monárquico. Las negociaciones con regímenes autoritarios son muy complejas, pero también pueden ser incluso hasta más fáciles al momento de tomar decisiones. Es decir, el proceso de una negociación entre un Estado como los Estados Unidos, con un amplio sistema democrático, y un Estado como Cuba, que no deja de ser Estado por ser dictadura, tiene unas implicaciones que van incluso mucho más allá de esos dos protagonistas. Es decir, hay un entorno y ese entorno también cuenta. Me parece que es muy importante el tema de los foros multilaterales. La OEA cobra vida, sin duda. A Cuba nunca se le expulsó de la OEA, por ejemplo, y los medios de comunicación y muchos documentos dicen que los expulsaron. No, a la OEA se le excluyó. Perdón, a Cuba se le excluyó de la OEA. Luis Fernando, pero negociar con el gobierno es muy fácil, pero ¿qué hay del pueblo? ¿Cómo se negocia con el pueblo? Bueno, ese es un tema, digamos, mucho más sensible, por supuesto, porque el pueblo en Cuba no tiene la participación que tienen, digamos, los pueblos en otras partes de América. Ahí habría, digamos, que dilucidar las opciones que se den en los cuales exista una posible participación de algunos sectores del pueblo en el gobierno cubano. ¿Y cómo se le daría participación si el régimen no lo permite, el sistema no permite que los cubanos tengan participación? ¿Cómo se le daría participación a los ciudadanos? Ahí es donde digo, Carolina, que cobra vida el tema de los foros multilaterales, porque en los foros multilaterales hay participación de actores civiles y actores sociales, y esos que están por fuera, digamos, de la esfera gubernamental, podrán tener ahí voz, tal vez no voto aún, pero podrán participar directamente, actuando o aportando algunas vías que sean útiles para esta negociación o para este acercamiento. Yo coincido con el profesor. También agregaría que es bastante osado prever qué va a pasar en este proceso de negociación entre Cuba y Estados Unidos. Allí se abren un montón de posibilidades, no sabemos qué va a suceder, no sabemos cómo van a ser las negociaciones, pero apelándome a lo que plantea, si este inicio de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos le permite, por ejemplo, a Cuba volver a pertenecer al Fondo Monetario Internacional, que ella misma tomó la decisión de salirse en el 64, eso le daría acceso, por ejemplo, al Banco Mundial y a recibir financiación y a soporte técnico que no recibió durante las últimas 5 décadas. Entonces, en la medida en que, de alguna forma, la dinámica capitalista empiece a incursionar en la isla de forma más, digamos, crítica, pues a lo mejor empieza a darse un cambio interno. Lo que yo considero es que en la medida en que se deje aislada, va a ser más difícil que en algún momento se dé el cambio de régimen. Y además, es también muy casual, no sé ustedes qué pensarán, que justo cuando Fidel Castro y Raúl Castro están casi que por su ciclo biológico a punto de no estar más en el poder, precisamente Estados Unidos tenga la intención de tratar de normalizar relaciones. Entonces, a lo mejor allí hay un interés que está un poco más, digamos, en el subsuelo y que a lo mejor todavía no somos capaces de dilucidar de forma muy clara. Profesor Juan David. Para mí no es tan claro porque yo no confío mucho en los foros multilaterales. Si funcionaran, la Carta Democrática Interamericana de la OEA tendría que serse efectivo, se firmó en el 2001, si no estoy mal, y está muy claro que un régimen como el cubano no entra. Pero hay que tener en cuenta que en 2009, cuando se le invitó a retornar al sistema interamericano, los cubanos no aceptaron y todavía sigue excluido, pero por decisión propia. Digo, el foro, en teoría, no tendría margen porque sus reglas básicas, su naturaleza, dice que algo como lo que hoy es Cuba no se puede aceptar, no está entre los cánones del organismo. La otra, la negociación, es saber con quién se va a negociar. O sea, los Castro están, digamos que de salida en teoría. En teoría entrega a Raúl la presidencia en el 2018, su sucesor es Díaz-Canel, que no es un militar, pero es que lo que vas a negociar realmente es con una dictadura militar. O sea,
Es un gobierno que desde el 59 es manejado por los militares. Desde cuando colapsó la Unión Soviética, Fidel Castro sabía con precisión que Raúl no tenía la capacidad de él y enfocó todos los recursos económicos para las fuerzas militares. El grupo económico más grande de la isla, más o menos 2.500 empresas, lo maneja un sobrino de Raúl, que es un general. Los generales son los que manejan las empresas. Cimex, que la maneja el coronel Otora, es el que maneja las divisas. El grupo Gaviota, que maneja los hoteles, las agencias de turismo, la aerolínea. Gaviota también son de los militares. Entonces tú vas a negociar con unos hombres que manejan el dinero. Estamos entrando en una dictadura que es manejada por militares, que tienen el poder hace 50 y pico de años, que pueden decir, bueno, si se van los Castro, pues que se vayan, pero a nosotros no nos van a dañar el negocio. O sea, es posible que uno de los escenarios de Cuba sea como una especie de China tropical, pero más militarizada. O sea, cuando colapsa el modelo comunista de Mao Zedong, entramos en una economía de Estado, pero en Cuba tenemos que entender que vamos a entrar en una economía de Estado militar, donde los militares controlan todo el dinero, todas las posibilidades económicas. Así Raúl haya hecho modificaciones, que es que supuestamente se pueden ser empresarios, pero son 178 categorías, que eso es pegar botones, ser payaso de almacén, o sea, eso no es empresa que va a sacar al país. Entonces la negociación, entendamos que la ida de los Castro es a negociar con militares acostumbrados a tener el poder, tanto político como económico. Por eso no veo tanto margen para los organismos ni para otras entidades, porque va a ser una negociación completamente casi que económica en términos políticos, donde no están dispuestos a cederlo. Vamos a ver un video del profesor Adolfo Maya de Ciencias Políticas de la Universidad de AFID, a ver qué piensa al respecto. Son unos acuerdos que no significan necesariamente eliminar las diferencias, pero sí crean condiciones para que los intercambios, para que las cooperaciones aproveche la masa crítica en términos del conocimiento. Por ejemplo, ya hemos escuchado que comunidad de médicos están participando en clínicas y laboratorios de los Estados Unidos porque han logrado desarrollar algunos componentes en términos de vacunas, en términos particulares. En el campo educativo, en el campo deportivo, en el campo diplomático, creo que es importante que logren este elemento porque genera un clima indudablemente de confianza en la región. Los Estados Unidos lo que hace es afianzar unas metodologías y se constituye en un patrón de referencia de mucho valor para tramitar este tipo de diferencias, pues casi que de manera contemporánea y paralela, Obama logra el acuerdo sobre energía nuclear con Irán, un país enemigo, pero allí aparece un nuevo axioma del mundo de la política, y es que los acuerdos no son desde la confianza, sino desde la verificación. Profesor Juan David, como pasó en China hablando de la flexibilidad, ellos se vieron obligados a flexibilizarse, valga la redundancia, en su sistema político-económico para poder competir con el mercado internacional. ¿Cómo Cuba va, digamos, a flexibilizarse para poder sostenerse de alguna manera? Pues el asunto depende del que va a estar del otro lado que va a exigir. O sea, Obama no va a exigir nada porque él quiere tener un acuerdo. Está muy de moda hacer acuerdos sin exigir nada. Pero si en el largo plazo se pretende hacer algo, pues uno esperaría que haya transformaciones de lo político. En China, ¿qué pasó? El sistema económico colapsó, pero ellos dijeron, pero no vamos a cambiar el sistema político. Entonces hacemos un capitalismo de Estado. En Cuba podría pasar que digan, bueno, aceptemos que el sistema económico colapsó,
pero no vamos a aceptar el cambio político, además porque, como dije, es una dictadura militar donde hay que negociar con militares que tienen ambos poderes. Puede que ellos acepten modificaciones en el campo económico, así como lo hizo China. Pues estamos delante de una dictadura militar acostumbrada a dar órdenes a que se cumplan y el que no lo cumplan lo meten a la cárcel. Entonces esa transformación no es tan fácil. Es posible que la realidad económica les diga, bueno, su sistema económico no funciona, ustedes tienen que hacer una apertura, pero yo veo muy difícil que el poder político, que está en manos de militares, vaya a ceder, y menos con el acuerdo que está haciendo Obama, que lo que le está dando es oxígeno. O sea, el bloqueo asfixia, pero si tú lo sueltas y no se ha muerto el enemigo, le das aire. Y yo creo que el error de Obama es hacerlo en un momento inadecuado, o sea, el bloqueo había que darle tiempo. Profesor Luis Fernando, para complementar lo que el profesor Juan David está diciendo, ¿cuáles serían las estrategias de Cuba para sostenerse económicamente? Dependiendo del contexto, es decir, si se mantiene este contexto en el que estamos, la estrategia tiene que ser la flexibilización de orden económico, necesariamente se tiene que dar. Puede pasar, como Juan David lo señala, que haya una flexibilización de orden económico con un mantenimiento estricto de las reglas políticas, que eso ha pasado en otras partes del mundo y funciona. Como Vietnam, Exacto. China. Entonces va a depender mucho de ese contexto en el que nos estemos moviendo a partir de los acercamientos que se sigan dando en función de los dos gobiernos, tanto Washington como La Habana. Profesor Leonel, desde lo económico, ¿cuáles serían esas estrategias específicas para que Cuba pueda sostenerse? Va a ser muy complicado que empiece Cuba a autofinanciarse de una manera, sobre todo por la ley Helms-Burton de 1996, que coloca entre sus primeras condiciones para que haya una normalización efectiva entre Estados Unidos y Cuba, el que el gobierno cubano indemnice completamente a todos aquellos ciudadanos y empresarios estadounidenses que han interpuesto demandas ante el gobierno estadounidense por la expropiación que hizo la Revolución Cubana una vez llegó Fidel Castro al poder en el 59, ¿no? Que básicamente lo que hizo Castro al llegar fue una reforma agraria que permitió redistribuir nuevamente la tierra, que en el gobierno de Batista estaba concentrado un 70% en manos de extranjeros, y aparte se expropió refinerías estadounidenses, y que fue casi que la razón por la cual se instauró este bloqueo o embargo. Sin embargo, pues ahora, por ejemplo, si uno piensa en los BRICS, ¿no? Si uno mira, dentro de estos 5 hay 3 que han sido socios de Cuba, y lo son Rusia, China, Brasil, que están pensando en crear un banco de desarrollo de BRICS. Pues a lo mejor, no sé, tal vez eso podría ser una fuente de alivio para la futura economía cubana, en el caso en que definitivamente se corte el apoyo por parte de Venezuela, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Para finalizar, profesor Juan David, ¿usted cree que cuánta autonomía tiene Obama para tomar decisiones? ¿O depende estrictamente del Congreso? ¿Qué autonomía tiene él, sin depender del Congreso, para tomar las decisiones con respecto a ese tema? Pues él tiene un margen. El Congreso pues no es... Él tiene un Congreso en contra, pero él tiene posibilidades de vetar decisiones del Congreso. Entonces, es posible que él alcance a lograr ciertos acuerdos, yo diría nominales, a decir, mire, pusieron una embajada y pusimos una bandera allá y otra aquí, pero solamente desbaratar Helms-Burton es súper complicado. Entonces, profundizar, que tú decías, la normalización, eso es un proceso súper complejo que yo creo que ni siquiera le va a tocar a Obama, y si le tuviera ahí es donde yo creo que no tiene los instrumentos suficientes para hacerlo. Claro, y por ejemplo, no solamente Obama, el presidente Bill Clinton, el presidente Bush, hijo, y ahora pues Obama han hecho algunas cosas. Eso se llama licencias presidenciales, que le permite al Ejecutivo tomar algunas medidas de flexibilización del embargo. Pero finalmente, la única autoridad estadounidense que puede decir el día de hoy, se acaba el embargo, es el Congreso. Y como planteaba el profesor ahora, está muy dividido y es muy difícil que suceda. Sin embargo, yo sí quisiera comentar, en cuanto a la posibilidad de que Cuba empiece a sostenerse económicamente, el hecho de que en el 2009 el presidente Obama, precisamente usando unas licencias, haya permitido que se aumentara la cantidad de remesas, que usted lo mencionaba ahora, hacia Cuba. Eso ha hecho posible que muchos cubanos que ahora se denominan cuentapropistas,
puedan empezar a tener un negocio autónomo, lo cual hace años era impensable, ¿no? Entonces de pronto allí vemos una luz de esperanza en cuanto al surgimiento de una base muy baja de la población, de un sistema que permita a los mismos individuos pues subsistir y no depender tanto de los subsidios o subvenciones que haga el Estado. Bueno, ya para finalizar, una conclusión pequeña de pues todo lo que hemos hablado hoy. Profesor Juan David. Pues yo creo que este es un acuerdo a destiempo. Creo que lo que le va a dar es un oxígeno a un régimen dictatorial que me parece anacrónico. Creo que fue un error haberlo hecho en este momento. Creo que era darle una oportunidad a unos dictadores, a gente que ha violado derechos humanos, que ha atentado contra la democracia no solamente en la isla, sino en la nuestra, porque en las manos de los Castro hay sangre colombiana de soldados. Entonces creo que fue una mala, por un afán político, personal, vanidoso de Obama de tener un legado, me parece que fue desafortunado. Yo creo que es el resultado de una serie de tensiones que venían gestándose desde hace muchos años, es decir, que es un acuerdo que yo no diría que se da a destiempo, sino más bien que se da, o más bien, se da a destiempo pero tarde, es decir, debió darse antes en la medida en que es la única manera de presionar a un régimen autoritario como el cubano para que se flexibilice a sí mismo y en función de un escenario latinoamericano que está demandando, por supuesto, el respeto y la defensa de los derechos humanos y la democracia. Yo no sé si este es el momento adecuado para que se intente normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos. La historia será quien lo diga, pero mi profundo interés es que esto de alguna manera beneficie a los cubanos, a los 11 millones que están en la isla y a los 2,5 millones que están en Estados Unidos exiliados esperando poder volver a su patria. Entonces, lo que sea que suceda, que sean buenos términos, por supuesto, pero sobre todo al final que favorezca realmente a la población cubana, que es finalmente quien está sufriendo con todo esto. Bueno, muchas gracias profesores por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.